Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos de nueva cuenta en tu programa Conciencia. Ya, gracias a Dios, lunes empezamos semanita. Y recuerda que estamos todos los lunes de 6 a 7 de la tarde por Radio UPG en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter y demás. Les recuerdo, estamos en Facebook transmitiendo en vivo desde Radio UPG Oficial. En Twitter estamos como Radio UPG Oficial. Perdón, en Facebook Radio UPG y en Twitter Radio UPG Oficial. En Instagram estamos como Radio UPG Oficial y en YouTube Radio UPG. De antemano, muchas gracias al señor Fernando Garza, rector de la universidad. De igual manera, al licenciado Enrique Sánchez, que es el director de radio. Muchas gracias por este espacio en el cual pues tocamos distintos temas de interés para todos. Y este lunes no es la excepción. Este lunes vamos a tocar un tema muy importante, de mucho interés para todo mundo, para todos los que estamos buscando trabajo, los que vamos a entrevistas, los que siempre estamos con unas dudas, que vamos a una entrevista y salimos y ya no sé si salimos con más dudas o menos, o qué pasará, no pasará, en fin, siempre estamos con nuestra cabeza hecha bolas cuando vamos a una entrevista. Y por eso me di a la tarea de buscar a mi amiga y compañera, la licenciada Nelia Garza, que nos va a aclarar todas sus dudas, todas mis dudas y todas las dudas de todos, de las entrevistas, qué pasa, qué no podemos hacer, qué no podemos decir, cómo nos podemos comportar, cómo nos podemos vestir, todas las dudas que tienen ustedes, ahí pónganmelas en el Facebook, ahí en el Twitter, en el Instagram, en todas las redes, y les vamos a dar o les vamos a aclarar. La licenciada Nelia Garza, ¿cómo está, Nelia? Hola, ¿cómo estás, Gladys? Muchísimas gracias por tu invitación. Qué Muchas bueno. gracias. Y saludos a toda tu audiencia. Estoy muy contenta por esta invitación y espero que sea que tengan unas herramientas importantes para el momento que acudan a una entrevista, Sí. que vayan muy bien preparados y eso que les pueda servir muchísimo. Así es, por eso está la licenciada aquí para decirnos qué onda, qué está pasando con esto. Cuando yo puse el anuncio del tema que vamos a hablar, pues me llegaron varias preguntillas y las cuales vamos a dar o vamos a aclarar ahorita con la licenciada presente. Para empezar, una de las preguntas o las primeras preguntas que me hicieron llegar a mis redes es cómo causar una buena impresión o le puse una buena sensación, pero es una buena impresión. ¿Qué es lo que tú te fijas así de buenas a primeras? La primera impresión que tú ves cuando el chico o la chica entra a tu oficina o vas por esa persona a la recepción y dices, a ver, fulanito, pásale. Lo primero que ves en esa persona, que dices, oh, bueno, así como dicen, a ojo de buen cubero, sí, sí la va a hacer. O sea, ¿qué es lo primeritito que tú te fijas? En el vestido, en el vestir, en cómo, no sé, ¿qué es la primera impresión? La primera impresión que te da. Ok, bueno, vamos a hablar de la primera impresión que, como comentas, Gladys, la verdad es que es muy importante porque de entrada el candidato sí tiene que tomarse, es una preparación previa antes de llegar a la entrevista. ¿A qué me refiero con esto? Que primero que nada, pues si tiene un horario para ser entrevistado, que sea respetado. Claro. Que con horas de anticipación o de ser posible un día antes se revise cuál es la ruta que va a seguir, por dónde va a llegar. Esto le va a permitir al candidato llegar muy a tiempo a su entrevista. Claro. Entonces la primera impresión es pues, que llegue a tiempo, claro. ¿no? El tema del horario, el tema... Es correcto. Otra cosa también que es muy importante, evidentemente, sí es la presentación, pero en presentación me refiero a que pues hay un respeto referente al tiempo, o sea, no importa el puesto al que vayas, pero que siempre la persona vaya bien presentada, no desfajada, sin peinar, sin rasurar. Entonces digo, los que tienen barba, pues sí, cuidarse mucho el detalle de que se vea una imagen limpia, que se vea una imagen pulcra, porque al final del día la persona que está ahí va a representar a una empresa. Entonces, si nos ponemos a pensar que voy a representar a una empresa, pues vale mucho la pena que le invertamos un poquito, y eso de alguna manera o sea, ayuda al candidato a tener una seguridad al momento de que empiece su entrevista. Desde su llegada se nota cuando un candidato
llego corriendo porque llega con el suspiro de, Eso es cierto. así de donde se perdió, o donde viene contratiempo, o que a lo mejor ahí mismo el joven se está poniendo la corbata, aunque ahorita en estas épocas de estos calores en Monterrey Ya no se sé. utiliza tanto la corbata, Ya. pero sí el tema de, o las chicas que están ahí en la recepción pintando, maquillándose y todo eso, entonces sí, tómense su tiempo, prepárense. En respuesta a tu primera pregunta, creo que eso Sí. vale mucho la pena. Entonces, cuando sale la persona que va a entrevistar y ve al candidato que ya está preparado, que llega puntual, que trae su currículum, otra cosa súper importante, Claro. que lleven, hoy en día pues sí se maneja mucho que envías tu información vía correo electrónico, Claro. o existen varios, está LinkedIn, o sea, donde el reclutador tuvo contacto con el candidato de alguna manera. Entonces el candidato, por lo general, desafortunadamente, asume que el reclutador ya tiene la información de ellos a la mano. Claro, sí, claro. puede suceder, pero es preferible que el candidato acuda con su información ya preparada. Y no es lo mismo que diga, ay, no lo traigo, se me olvidó, no me dijeron. Claro. Entonces siempre ir como un pie adelante, porque Ah, desde sí. ahí estás viendo también El interés. el interés y Claro. su proactividad. Es cierto, eso es muy importante. Me ha tocado ver, pues cuando voy a entrevistas, muchas veces, como dices, sí es cierto, ahorita se maneja mucho que mandas el currículum por correo, pero llegas sin nada, asumes, no, pues ya lo tiene, pues ya tiene mi información, pero pues es más formal que tú llegues ya Claro. con tu información impresa y bueno, aquí está. Entonces, yo creo que es una de las cosas importantes. Y el horario, como lo comentaba Nelia, el horario, sabemos de antemano que ahorita las distancias aquí en Monterrey son bien largas, entonces lógicamente la mayoría de las veces no sabemos dónde está la empresa o exactamente el lugar, la calle, el número, y para estar buscando y luego el tráfico y que se te atraviesa el tren y mil cosas, y bueno, es muy importante llegar a tiempo y tomarse pues muchísimo antes para llegar a tiempo, para llegar antes de la cita programada o del horario programado. Sí, Eso es muy sí, importante. revisar vías alternas también. Entonces sí es toda una logística acudir a una entrevista sobre todo para prevenir, porque tú como candidato, o el deber ser es que cuiden mucho su imagen desde su llegada, Claro. desde que lleguen temprano, con lo que acabamos de comentar. Entonces sí vale la pena que le inviertan un poquito de tiempo en estudiar las rutas por las que van a llegar para llegar a la entrevista, qué alternativas, cuál es el plan B, cuando son zonas que no conocen. Claro. Sí vale mucho la pena que tengan como dos alternativas para poder ser puntuales. Exactamente, tienes toda la razón. Muy bien. Otra de las preguntas que me hicieron es, ¿qué es lo que no se debe hacer en una entrevista? ¿Qué es lo que tú ves mal? O sea, ¿qué es lo que a lo mejor algo que puedas decir o algo que no puedas decir, que te quedes, o sea, ¿qué es lo que uno ve mal en una persona a la que vas a entrevistar? Mira, hay algo, Cosas. Sí, desafortunadamente hay cosas que el candidato solito se pone una soga al cuello. ¿Cuáles serían algunos de esos puntos? La primera es cuando ya están en entrevista y pues tú, entrevistador, pues vas con ahora sí, no tanto con el nervio, pero sí con la expectativa de conocer al candidato que citaste, el candidato, Claro. porque lo visualizas en el puesto para el cual va a participar. Claro. Entonces llegas y ves entrar al candidato o lo acompañas, dependiendo cuál sea la situación. Lo acompañas y ves que el candidato está mal sentado, no muestra interés. Otra cosa y que pasa muy frecuente también es que los celulares estén contestando, que estén con el WhatsApp. Entonces creo que eso vale la pena el dejar el teléfono en vibrador o en modo avión o apagarlo por lo menos una hora. Esa hora es muy importante porque claro, de alguna forma la primera te permite estar concentrado, te permite poner atención. Exacto. Porque en ocasiones, y es muy lamentable que hay candidatos que son muy brillantes, hay candidatos que son muy destacados en su área, o están muy bien documentados en caso de que no tengan una trayectoria laboral fuerte. Claro, claro. Pero que están ahí con el celular, no, es que me permites contestar el grupo, ese tipo de cosas, eso no ayuda, eso sí resta puntos. Claro. Y es algo que es muy importante, porque imagínate, si esta persona está en su entrevista antes de entrar a la organización,
y lo visualizas, dices, oye, imagínate, va a estar en una junta donde va a estar el director, el VP, gente global, o independientemente de dónde sea, y lejos de prestar la atención, va a estar poniendo atención a su celular. Entonces sí hay que tener cuidado, son detalles muy finos que hay que cuidar y que pues les pueden ayudar muchísimo, ¿verdad? Vale, vuelvo a reiterarlo, vale muchísimo la pena que nos abstengamos del uso del celular en ese momento. Y sobre todo no prestar la atención debida y por ejemplo la postura mucho tiene que ver ese interés, ¿no? Claro. Es muy tangible para quien está al frente de un candidato. Eso es cierto, hay que poner mucha atención en los pues no pasa nada si uno se descuida un rato, 1 hora, media hora, 40 minutos del celular, que un mensaje ya lo contestarás, la llamada ya hablarás, ya regresarás la llamada. Yo creo que es importante, pues, y luego uno se pregunta, pero ¿por qué no me hablaron si toda la experiencia la tengo yo y la experiencia que están solicitando la tengo yo y todos me dijeron que súper bien? ¿Por qué? Pues a lo mejor detalles tan pequeños que nosotros pensamos que no podían ser tan importantes, pues imagínense, claro, el reclutador dice que se impacta. Claro. Sí, se impacta. Ahora, otra de las preguntas es, ¿cómo deben ir vestidos? Claro, de acuerdo a lo mejor al puesto, pero en una entrevista hay ciertos colores que yo en una ocasión leí en un reportaje que no sé si sea cierto que hay ciertos colores que a lo mejor los reclutadores o las empresas no ven bien. No sé si tengan que ir vestidos con colores oscuros, no sé, algún color en especial. Pues mira, básicamente son los colores sobrios, un color, pues, obviamente el blanco, claro, el negro, un azul, son los colores más recomendables. El ir en flores, en colores llamativos, fosforescentes, pues bueno, o sea, si queremos entrar a una empresa, pues no es muy recomendable, si hay que procurar tener como en backup ahí ahora sí que el vestuario que es para la ropa para entrevista, claro. Y no necesita ser que vayas y te compres algo de marca, simplemente tiene que ser algo limpio, algo discreto, planchado, obviamente bien planchadito, que se vea bien repeinaditas las chicas. Sí, sin caer en escotes, sin caer en tantas alhajas, en tener o sea, aretes demasiado llamativos. Sí, ya sé. O sea, es una entrevista de trabajo, ¿verdad? Claro. No es como la fiesta a la que vayamos a ir. Sí puede ser algo un detallito de como mujer, es un accesorio pequeño, sí. Pero sí, en el caso en el caso de los hombres, pues también el que estén bien fajados, no que a veces llegan, dices tú, oye, pues este es un puesto que al final del día dicen, bueno, pues es que yo nada más vengo para el puesto de... Claro. No sé, pues te voy a poner un ejemplo, vengo de asistente del área de logística, o de import-export, por ejemplo. Que a lo mejor no requiere en ese puesto tanta formalidad de vestir. Exacto. Pero... en la entrevista. Exactamente, dices tú, bueno, esta persona va a tener contacto con otras personas de otras empresas, va a ser la imagen de otras empresas, entonces ahí ese detalle también hay que cuidarlo, o sea, sí, y no nada más cuando es en la entrevista, ya después, posteriormente, pues también hay que seguirlo cuidando y hay que ir al trabajo como si fuera el primer día, como si fuéramos a la entrevista. Sí, es muy importante la vestimenta, como dices tú, y más en la entrevista, que es lo que vamos a nosotros vender la imagen para empezar, vender la imagen. Para causar una buena impresión, ya lo mencionamos. Aquí a veces tocamos el punto más difícil cuando hablamos de sueldo, que a veces nos preguntan, pues, cuáles son tus intenciones económicas. A veces no sabemos ni, oye, pues en el puesto o en la información decía de tal rango, pero yo quiero esto. No sé si se vea mal que nosotros digamos, quiero tanto, o no sé, ahí cómo se puede negociar el sueldo si una a lo mejor no dice lo que quiere, o muchas veces omite, ahí mejor voy a decir menos porque si no me contratan, o voy a decir más porque a lo mejor me pagan un poquito. Ahí no, ¿cómo se maneja el sueldo? O sea, sí es bueno decir uno, quiero tanto. Mira, de entrada, pues cuando tienes el headhunter, el reclutador o la empresa te contacta a un candidato, pues empieza a hacer algunas preguntas, ¿no? Acerca de su trayectoria, y dentro de esas preguntas puede ir que en alguna parte de ese inter te pregunto, actualmente, si estás, o sea, en el caso de que estés trabajando, ¿cuál es tu expectativa salarial? Y ahí es donde
algunos candidatos sí responden. Sí. Lamentablemente responden como, pues mi salario, yo quisiera ganar, no sé, por ponerte un ejemplo, 20,000 pesos. Ok. O hay casos en donde te dicen, oye, pero ¿cuánto me pagan? Entonces, sí hay que ser muy cuidadosos porque el proceso de una manera natural te lleva a saber, o sea, el reclutador va a saber si está dentro del rango, o sea, las preguntas que él te va a hacer, o sea, te va a canalizar o va a encauzar de conocer, pues, si el candidato está dentro de la expectativa salarial. Ese es el deber ser. Claro. Sí es válido preguntar, sí, pero hay que cuidar el proceso. O sea, hay que cuidar el proceso y no ver la desesperación de, bueno, a ver cuánto me pagas a pagar. Claro. Ni siquiera sabemos si tiene experiencia, ni siquiera sabemos si, bueno, si va a ser muy afín. Claro. Pero esa parte sí hay que ser muy cautelosos, muy cuidadosos. Sí es válido, sí, o sea, evidentemente es válido no se preguntar. Te quiero tanto. Pero hay que encontrar el momento, o sea, hay que encontrar el momento de cómo decirlo, pero si es algo que de entrada va a ser el detonante para el candidato, la pregunta clave para saber si entra o no entra el proceso, hay maneras de hacerlo y hay que ser muy objetivos, o sea, muy asertivos, más que objetivos, muy asertivos en el cómo preguntarlo. Entonces, sí, la respuesta sí es válido, solamente que hay que cuidar mucho las formas y la manera de cómo sí hacerlo. Claro, ahí es pues hay que tener cuidado de cómo vamos a expresar o cuánto es lo que queremos, pero de manera más sutil. Sí. Bueno, mira, otra de las preguntitas e inquietudes de la gente es que dice, ¿debo esperar a que me pregunten sobre mi currículum e historial? ¿O lo ideal es hablar de mis trabajos y experiencias sin necesidad de esperar a que me pregunten? O sea, puedo decir, pues yo vengo de tal, trabajé tal, hice tanto, o soltarse hablando, o esperar a que vaya fluyendo la plática, que tú vayas preguntando, que vaya, ahí cómo es, cómo va a ser. Esta parte, obviamente para llegar a este punto, Gladys, ya hubo como un preconocimiento del candidato. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya vía telefónica tuvieron un contacto, vía correo electrónico también. Y pues bueno, cuando ya están en el proceso de las preguntas, la manera de cómo va fluyendo se va dando de una manera muy natural. Entonces, el reclutador ya sabe, o sea, como él conoce la descripción del puesto para el que va a participar el candidato, debe de tener una estructura ya de las preguntas clave que requiere conocer del candidato referente a su experiencia laboral o sus actividades que ha hecho en la universidad o cuestiones extracurriculares, ¿no? En el caso de que no tengan alguna experiencia profesional. Pero sí, o sea, es bien importante sí escuchar, estar muy atento, que el candidato esté muy atento a escuchar qué es lo que le van a preguntar. Porque a veces en el nervio, y caen en el nervio de querer decir, no, es que yo hice esto, pues espérame, o sea, el que marca la pauta ahí va a ser el reclutador, el headhunter. Hay un momento en donde si el reclutador o lo ideal es que te pregunto, oye, ¿hay algo más que me quieras platicar acerca de tu experiencia? ¿Hay algo más que de lo que yo no te haya preguntado que tú consideres que valga la pena mencionarlo? Ahí sí interactuar. O al final, si no te preguntan, no te dan esa alternativa, sí decir, me gustaría comentar que tuve esta experiencia, me gustaría comentar que viví esta situación de una manera laboral, y eso pues también te puede ayudar. Pero vuelvo como en el punto anterior del salario, sí ser muy asertivos y muy cuidadosos, porque cuando el candidato quiere como acaparar la atención del entrevistador, pues a lo mejor ahí es donde se desplaya un poco y se puede perder como el control, o que digan, bueno, a ver, quiere que controlar. Entonces, sí hay que esperar que nos hagan las preguntas, escuchar bien, porque pues vamos a hablar lo que nosotros, o sea, el candidato lo que quiere hablar, ¿no? Sí, o sea, ahí sí tienen que ser muy cuidadosos. ¿Qué tal? Vayan apuntando todos los tips, consejos, porque esto es para toda la vida. Otra de las preguntas, ¿qué tipo de movimientos deben tener las manos? O sea, ¿cómo podemos hacer a lo mejor para que no nos veamos? Lógicamente los nervios siempre lo vamos a tener más en una entrevista, pero ¿cómo es, no sé si podamos
En el caso de las mujeres, cruzarnos de piernas o no cruzarnos, o se ve mal que estés, o el movimiento de las manos. A lo mejor quiero yo pensar que la inquietud también hace que el reclutador diga, a ver, ¿qué está pasando? Tranquilízate, o sea. Sí, mira, yo creo que aquí es una labor muy en conjunto también con el reclutador, porque hay que generar un ambiente de confianza. Claro, hay que recordar que, primero que nada, las entrevistas, tenemos que quitarnos como el paradigma de, ay, voy nervioso, o sea, voy a platicarle, o sea, si yo fuera candidato yo voy a platicarles la experiencia que he tenido, en caso de que sean candidatos que ya hayan tenido una experiencia laboral, o a lo mejor si soy estudiante y voy a buscar un empleo, bueno, yo voy a platicarle qué he hecho de manera extracurricular, y si he participado en algún, eso al punto que voy es muy importante, porque tienes que tener una reseña, no solo en papel de tu currículum, sino decir, a ver, bueno, si no tengo experiencia laboral, a ver, en mi universidad, en la universidad, a ver, ¿qué actividades extracurriculares tuve? ¿En qué tuve participación? ¿Cómo participé? ¿Cuáles fueron los resultados de esa participación? ¿Qué me dejó a mí como persona? O sea, todas esas cosas te van a ayudar mucho pues al desenvolvimiento que vas teniendo durante la entrevista, ¿verdad? Entonces, y por ejemplo, en el tema de los ademanes o del lenguaje corporal, pues sí vemos que hay candidatos que se ponen sumamente nerviosos y están con la pluma o están con el celular, o sea, de verdad, hay que hacer como, hay que darnos un mindset y decir, ¿sabes qué? Voy a platicar. Entonces, cuando uno va a platicar de 1 minuto, no tienes por qué ponerte nervioso. Entonces, el tema del movimiento de las manos, pues nada más no manotear, ¿verdad? O sea, en grande, procurar evitar la pluma, que eso es muy común, es muy frecuente. Eso es sumamente frecuente, pero no tiene nada malo que pues, utilices tus manos de una manera muy, pues, pausada y delicada, ¿no? En el caso de las mujeres, los hombres pues no es tan común, pero sí siempre mantener una postura de atención, una postura derecha. Eso es muy, muy, muy importante, que no se vea como, bueno, a ver, estoy aquí, cómodamente. Está bien que caigan se sientan cómodos con la persona que los está entrevistando, pero sin caer como en el tanto relajamiento, ¿no? Porque ahí se puede perder un poquito como ese contexto. Sí, exactamente. Bueno, otras de las preguntas muy interesantes, chicos, por favor pongan atención y apunten, porque esto sí es muy, muy importante. Algunas fallas o errores más comunes que la persona que busca trabajo comete en las entrevistas. A veces pasa que todo fluye, todo está súper bien y desde el entrevistador te dice súper bien, mira, nada más espérame, estamos haciendo pues ya sabes el proceso y chalala, y bueno, uno se queda o se va de la entrevista con la emoción de que le fue bien, como fue súper bien, bueno, pues todo indica que sí me voy a quedar, y a la mera hora algo pasa y no te hablan. A lo mejor sabemos que hay muchas razones, pero muchas veces en las empresas ya no hablan ni siquiera para decirte no te quedas en el puesto, y uno se queda esperando. Ay, sigo buscando, me espero, ¿qué hago? Vuelvo a hablar a la empresa, le hablo a la chica, ¿qué pasa? A lo mejor se ve mal que uno, oye, una pregunta, no, hay ¿cuáles son los errores más comunes o por qué pasará esto que ya no hablan o ya no regresan la llamada para decir, ¿qué onda? ¿No te vas a quedar o si te vas a quedar o qué? Pues sí, mira, pues el deber ser es definitivamente, Gladys, que si haya un seguimiento hacia los candidatos, eso sí es un deber ser. Sí es válido el poder hablar. Muchas veces atrás del área de recursos humanos existe pues quién es el usuario final que está solicitando el requerimiento de la vacante. Y desafortunadamente las personas que estamos en el área de recursos humanos nos toca lidiar la parte de es que no me contestan, me dan, o nada más me dicen que después me llaman, pero muchas veces es porque el dueño de la vacante, oye, es que no me he decidido, es que a lo mejor hay algún ajuste en el perfil del puesto. Es una práctica que sí debemos hacer, que sí hacemos. Bueno, en mi caso, sí mandar el correo y decir, sabes que te agradezco la participación, te invito a
te están invitando en algún otro proceso que hace nuestra cartera de candidatos. Pero sí, o sea, debe de ser que las empresas tengan la delicadeza de corresponder a esa llamada. Y otra de las cosas que mencionabas hace rato, que o sea, que no se debiera hacer, mencionabas al inicio antes de no se debe hacer la entrevista, hay algo que es muy frecuente, y es porque, bueno, nosotros que estamos en recursos humanos lo podemos detectar de una manera inmediata. Cuando haces una pregunta, lanzas una pregunta al candidato, a ver, platícame cuál fue el objetivo, por ponerte un ejemplo, el objetivo más agresivo para, no sé, entregar a lo mejor un trabajo, entregar alguna tarea, digo, estoy hablando en el ambiente universitario, ¿no? Claro, claro. Y la tendencia es que los candidatos responden es que hicimos, logramos, cuando al quien están entrevistando es al candidato. Claro. Muchas veces el reclutador vuelve a hacer la misma pregunta esperando que el candidato diga, oye, bueno, pues cuando estuve trabajando ahí me tocó participar en X actividad en donde yo solamente me encargaba de convocar o hacer diseños, lo que tú quieras, claro. Whatever. Pero siempre hablar en primera persona. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el reclutador empieza a hacer muchas preguntas, o incluso te puede preguntar, bueno, eso lo hacías tú y quién más, claro. o tú solito, ¿qué hacías? O sea, el candidato como que se saca de onda y ya, o sea, ya no sabe ni qué contestar. Claro. Entonces, ¿qué sucede? El candidato está respondiendo como si estuviera entrevistándolo grupalmente. Entonces sí hay que tener mucho cuidado, por eso es importante no tener distractores, por eso es importante conocer y hacer pues así como el histórico de qué es lo que he hecho en mi vida estudiantil o en mi vida laboral, básicamente. Sí. Perfecto, es cierto, eso es muy importante, a veces hablamos, no, hicimos, fuimos, y pues no, el entrevistado es uno, y uno es el que tiene que responder por lo que hizo uno. Claro. A ver, esta es una pregunta personal. ¿Se ve bien o se ve mal según el punto de vista de los especialistas en RH? Si uno habla y dice, oye, es que fue una entrevista tal día, ¿qué pasó? Ya no me hablaron, o se muestra interés por la persona entrevistada o no, ¿por qué? Sí, o sea, es válido, sí es válido y obviamente sí muestra interés, y sobre todo hay que ser muy cuidadosos en este punto, porque me voy a regresar un poco a lo que les comentaba. Muchas veces el que una vacante avance o no avance no es propiamente que el de recursos humanos tenga la decisión final de seleccionarlo. Influye la comunicación de muchos departamentos, influye que si el dueño de la vacante ya no le autorizaron esta posición, claro. promover a alguien interno. Entonces sí es válido, como también es válido que la gente de recursos humanos sea muy honesta y no genere expectativas sobre algún puesto a los candidatos, o sea, sí ser muy claro, ¿sabes qué? Pues, esta posición está en stand-by o en hold, o como le quieran llamar, y decírselo a los candidatos. O sea, sí es válido. Hay candidatos que puedan estar hablando, bueno, te llamo mañana. Ahí también, pues, el reclutador le tiene que decir, dame oportunidad, o hay que demarcarte, no sé, la próxima semana. Claro. Pero hay que estar conscientes que no siempre el reclutador va a tener la respuesta inmediata, porque el área de recursos humanos, al final del día, para poder avanzar en un proceso, Gladys, depende del área que está haciendo el requerimiento de la vacante. Entonces, es algo que es muy importante que también conozcan del otro lado, porque es muy sencillo como decir, no, pues no nos contestan. Y no es que no les conteste, sino que a lo mejor pues está detenida la vacante, y influyen varios factores, pero no tiene... No se me mal, digo, podemos nosotros hablar y decir, pregunta? A ver, ¿qué está pasando? Okay. Sí, o sea, decirlo, y ¿sabes qué? Hace algunos días me invitaron a participar en un proceso, siempre cuidando, sí, las formas de la comunicación. Claro. Hay candidatos, como hay candidatos que son muy buenos en ese sentido, muy educados, hay quienes, pues bueno, se sube un poquito el tono, y pues ahí como que se puede perder también esa parte
pues del respeto también. Entonces, sí hay que ser muy cuidadosos, muy asertivos de ambas partes, no solamente claro. el candidato, también es un compromiso del área de recursos humanos el poder dar esa retroalimentación, el poder decirle y generarle pues la confianza y ser honestos con los candidatos, no generar falsas expectativas. Sí, cierto. Otro de los comentarios que nos hicieron llegar es que, bueno, nos comenta, a veces, no sé, el reclutador, pues, de RH no conoce bien, pues, el puesto o las actividades que se requieren, que se van a realizar, y pues los candidatos a veces superan las expectativas, entonces están, se puede decir que sobrecalificados. A veces puede ser que por eso no los contraten o por eso, o qué pasa ahí, o sea, sí puede pasar eso que no, a lo mejor, no sé, pues el chico de RH, la chica de RH va a contratar a algún especialista en una máquina, pero pues anda buscando realmente a alguien que sepa manejar esa máquina y pues cómo es la entrevista y puede ser que por eso también no los contraten porque oye, este sabe de esta máquina y sabe cómo manejar 5 máquinas más que a lo mejor el reclutador ni siquiera sabe ni cómo funciona, ni ahí puede ser que esté sobrecalificado también, por eso pasa que no los contraten. Existen muchos factores, Gladys, qué bueno que tocas el tema. Ajá. Por ejemplo, puede haber el caso que te digan, oye, ¿sabes qué? Necesito a alguien exclusivo para el manejo, no sé, de PLC, por poner un ejemplo. Sí, ¿no? sí. Y resulta que viene alguien que dice, oye, yo pues con él conozco 3 tipos de PLC, pero también en el otro pues no los programaba, pero sí los conozco. Entonces, si la empresa tiene dentro del plan de crecimiento para esa nueva posición que se está generando, el capacitarlo, el desarrollarlo, si el líder con el que va a trabajar va a dedicarle el tiempo para poderlo desarrollar pues órale, el reclutador le da para adelante, ¿no? O el headhunter o la empresa que te está ayudando, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando te dicen, oye, es que pues o sea, cuando ven la palabra sobrecalificado? Sí, claro. Pues sí, o sea, es sobrecalificado en una máquina, pero hoy en día, en este momento, la empresa tiene un requerimiento muy específico. Claro. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué sucede si le dan una oportunidad a un candidato que pudiera subirse al tren de que lo capaciten porque tiene muchas competencias, porque tiene tiene capacidad? Yo creo que todas las personas podemos tener la capacidad si somos bien guiadas, ¿no? Claro. ¿Qué sucede? Sucede que no van a tener, se va a frustrar. Esta persona, si ingresa y le dan esa oportunidad, la pueden llegar a frustrar. Claro. Puede causar una rotación para la empresa, incluso para el currículum del mismo candidato. Sí. Y hay varios factores que también influyen. O sea, nosotros como reclutadores tenemos que cuidar, tenemos una ética que es, tenemos que cuidar el bienestar de los candidatos. Yo no puedo, yo no puedo sacar a un candidato de una estabilidad laboral si sé que en donde lo estoy invitando a participar puede tener el perfil o se acerca al perfil o es casi el perfil, pero el casi, el puede, no va a embonar con que lo vayan a capacitar, con que lo vayan que va a tener ese desarrollo, y lo que voy a ocasionar es que esa persona, pues a lo mejor venga el gerente de la planta y diga, oye, ¿sabes qué? Esta persona no sabe trabajar. Cuando sabemos que es un candidato excelente, que es cumplido, que es puntual, pero tenemos que cuidar mucho esa parte. Entonces, no es tanto como el que, ay, es que le quedó grande el puesto, le quedó chico el puesto. No, es que hay que saber cuál es el contexto del que se genera la vacante. Lejos de preguntar cuánto me vas a pagar, primero valdría la pena preguntar, oye, ¿cómo es que se genera esta vacante? Claro. O sea, esta vacante la tienes por rotación, la tienes porque están en expansión, están creciendo. O sea, esa parte le daría un giro muy importante, porque te daría la visión de saber si lo que te van a ofrecer está dentro de lo que tus expectativas, de una manera muy inteligente y muy estratégica. Entonces, sí vale la pena conocer, hacer preguntas acerca de la vacante. Oye, esta vacante, ¿por qué se genera?
¿Tienes rotación? Oye, ok, ¿y sabes por qué se ha ido la siguiente persona? Eso es muy importante, pero sí es hay que ser muy asertivos, ser muy, o sea, con mucho tacto hacer esta pregunta, porque a veces tampoco el candidato quiere hacer el entrevistador. Sí, es información que vale la pena. Incluso hay reclutadores que te dicen, esta vacante se genera porque está creciendo la línea de producción, está creciendo la empresa, o se va a expandir, o sea, puede haber cualquier situación de esas. Entonces, es cierto, sí vale mucho la pena que lo pregunten. Eso es cierto. Ok, otra de las inquietudes es que, y eso es también bueno, pues es que todo engloba para todas las personas, porque todos en algún momento hemos buscado trabajo o estamos en busca de. Anteriormente el currículum se formaba de 2, 3, hasta 4 hojas, porque poníamos desde que estábamos en el kinder, desde maternal, y que estuve en maternal, y el kinder, y luego primaria, secundaria, y así se va, de todos los 20 trabajos que tuviste. Hace poco me hicieron un comentario que en el currículum se puede poner, más bien, se puede nada más formar de 1 o 2 hojas, o sea, los datos generales, y pues puede ser, no sé, el último o los últimos 2 trabajos que tuviste. Está bien, o sea, se ve mal que uno lleve un currículum de 4 o 5 hojas desde que fuiste en la maternal, o sea, hay como, sí es, o hay que englobar nada más lo más importante. Lo recomendable, o sea, lo más recomendable, hoy en día sí las cosas se han compactado, todo es más lean, entonces sí vale la pena que reduzcamos un poco los espacios, que el currículum sea muy concreto. Si la persona, el candidato, pues concluyó su carrera y ya tiene su título, pues no es necesario que le pongamos que estuviste en la primaria, en la secundaria, o sea, vete al último grado escolar. Si tienes alguna maestría, algún posgrado, vale la pena incluirlo. Claro. Algún diplomado, también vale la pena incluirlo, pero ya no, o sea, ya más atrás ya es un poquito de información que pudiéramos optimizar los espacios. Claro. En el tema de cómo la información personal, pues ya no es necesario, o sea, con que le pongas ahí tu nombre y cómo te contactan, a ver, ¿quiénes te ponen? El número de seguro social, el número del pasaporte, de la licencia, eso ya no es, o sea, no al menos en ese momento no es relevante. Entonces esa información no determina si pasa o no a una entrevista. Claro. A reserva de que, oye, ¿sabes qué? La vacante está en una zona muy retirada, en donde el transporte es complejo. Bueno, pues ahí tienes que preguntarle, pero le preguntas, el reclutador le pregunta al candidato, ¿en qué sector de la ciudad estás? ¿O qué tanto problema tienes para trasladarte de un municipio a otro, ¿no? ¿O cómo sería tu traslado? Entonces, sí, el currículum se puede ir reduciendo en espacios, ser muy concreto, poner, por ejemplo, esto es bien importante, Gladys, que te voy a decir, porque es súper típico que pasa, te ponen el nombre de la empresa, vale la pena mencionar cuál es el giro de la empresa, y le ponen, por ejemplo, fecha de ingreso, le ponen de marzo a junio. Pues sí, pero de marzo a junio, o sea, cuéntale, marzo, abril, mayo, junio, son 3 meses. Dices tú, pues estuvo 3 meses, y resulta que fue en mayo de hace 2 años, y no le ponen los periodos completos. Entonces, ahí vale mucho la pena para los candidatos que ya tienen alguna experiencia o que han participado en alguna actividad extracurricular, que sí mencionen cuáles son los periodos. Los periodos, los motivos de salida, o sea, motivo de salida, renuncia o reajuste, o dependiendo, ¿no? Entonces, pero sí los periodos y la empresa, el nombre de la empresa, qué giro es, y eso te ayuda mucho al reclutador, porque imagínate, no te quiero contar, digo, yo le doy gracias a Dios de que tuve la oportunidad de hacer mi vida laboral en dos consultorías muy importantes, que llega un punto en donde recibes, imagínate, 100, 200 currículums al día, y no te da la vida para leerlos todos. Entonces, es bien, esto que les voy, este tip no está dentro de las preguntas que Gladys acaba de mencionar, pero es un plus que les estoy dando. Entonces, vale la pena que cuando envíen el currículum sí le pongan en el asunto currículum, el nombre de la vacante para la que quieran participar, porque muchas veces te le ponen currículum nada más, o resumen. Entonces vale la pena que sí le mencionen ahí
para qué vacante es la que están Claro. aplicando. Eso al reclutador le ayuda en cantidad. Es decir, oye, bueno, si tiene el reclutador tiene, no sé, 20 vacantes Claro, de claro. diferentes puestos, No pues es la única imagínate, vacante. no es lo único. Si el candidato dice, oye, es que no me hablan, ya mandé mi información. Pues sí, pues pero sí. vale la pena invertirle un tiempito Claro. en que le pongas a tu correo el nombre de la vacante para la que te estás postulando. Claro. Y eso, pues bueno, ya ves tú, ya el reclutador, el headhunter o la empresa ve el currículum, Ajá. y dice, ah, Sí, ok, claro. ya se va directo a la experiencia, pero ya no es necesario, y volviendo a la pregunta, aterrizando a la pregunta, no es necesario que sean 4 hojas ni letra enorme, Sí, sí, sí. porque imagínate, o sea, hay que leer toda esa información, o sea, sí se puede hacer, porque pues, para eso estamos, pero... Sí, pero pues... Pero hay que irla compactando, customizando un poco, de tal manera que tú digas, bueno, esto fue lo que hice en puntos relevantes, o sea, Ujú, era claro. responsable de esto, mencionar datos duros me refiero a números, no sé, estuve ayudando en un inventario, estuve como analista de inventario, porque cada empresa le da un nombre distinto al puesto. Ah, sí. Entonces, no porque en esa empresa sea ese puesto, en el resto de las empresas va a ser igual. No, Entonces, no, por eso es bien importante poner cuáles fueron las actividades, preferentemente listarlas, y cuáles fueron los alcances, o sea, el resultado que tuvieron para ese puesto al que están poniendo. Y eso vale muchísimo la pena. Claro, 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 hay que dar datos específicos y hay que dar pues lo más importante, y como dices tú, compactando el tiempo, porque pues sabemos que los de RH todo el tiempo, pues muchas vacantes, muchísimos currículums que llegan, entonces, he ahí uno de los tips, porque no te hablan, porque uno se queda, ay, es que ya mandé mi currículum, pero no me hablaron, pues sí, pero si no pusiste exactamente a qué vacante vas, pues en la vida van a exacto. O sea, y todos los correos son importantes, todos los correos, ningún correo se elimina. Eso te lo puedo asegurar de cualquier empresa, porque pues es un material, es material de trabajo. Y no es algo que diga, ay, lo voy a eliminar, o lo voy a mandar a una bandeja, no. O sea, porque esa información se va guardando de una manera por puesto y todo eso. Entonces, imagínate, o sea, tienes el tiempo de que, oye, hay que presentar la información de candidatos. Claro. Y pues no terminas de leerlos cuando ni siquiera sabes, a ver, bueno, hay como 50 que no dicen para qué puesto van, déjame le doy a los que sí dicen, entonces te vas de una manera más rápida. Claro. No significa que no les vayan a hacer caso, si hay un momento en donde sí se tienen que revisar. Exactamente, mucha atención. Entonces, ahorita, bueno, otra de las inquietudes es que, por ejemplo, no recuerdo, si ahorita ya tocamos el tema, ampliarlo un poquito, ya rapidito, en la pregunta incómoda, la expectativa salarial, que entonces, ¿qué es lo que recomiendas tú como especialista? Ya cuando se hace esa pregunta, sí es claro, o sea, dejar en claro exactamente el sueldo al cual vamos, o el rango, o así ya decir, quiero tanto, Sí, mira, se ve mal una, no sé. Tanto el reclutador como el candidato deben de dejar este punto claro. Ajá. Y sí es muy importante que el candidato siempre considere que la información que le dé al reclutador sea la indicada. ¿A qué me refiero, Gladys? Me refiero a que hay muchas ocasiones en donde el candidato dice, ¿sabes qué? Quiero 20 pesos. Pero resulta que el reclutador dice, ¿sabes qué? Este candidato, yo le voy a pagar 25 pesos y pues está súper bien porque pues va a tener un adicional. Claro. Pero resulta que le hacen la oferta y, oye, pero es que eso me tocaba libre. Entonces es bien importante que digan, mi expectativa salarial es, y decirle si es antes de impuestos o después de impuestos. Eso hay que dejarlo en claro. Ahora también otra cosa muy importante es que digan, bueno, mi salario está compuesto, en el caso de los que aplique, por una serie de bonos, ¿cuánto me dan de bono? Oye, que el 13%, bueno, ¿cuánto es lo que a ti te dan? Claro. Pues es que me dan que el premio puntualidad, bueno, ¿cuánto te dan de premio puntualidad? Porque a veces los candidatos eso lo toman como si fuera un salario. Y eso no es un salario, no, o sea, es un beneficio o una prestación adicional que da la empresa. Entonces hay que ser muy cuidadosos, sí se vale, es parte del proceso, pues nadie se va a cambiar por un menor sueldo. Sí, no. Sí vale la pena, pero también aquí el candidato tiene que ser sumamente claro, o sea, que sí visualicen, oye, bueno, pues
al mes, con todas mis prestaciones, esto es lo que yo percibo, claro. lo que yo quiero percibir, porque a veces te dicen, no, es que si es lo mismo, no importa, yo me voy. Resulta que cuando el reclutador le ya lanza la oferta, el candidato dice, ya no quiero, no es lo que yo estaba buscando, pero no es que ahí hubo no fue claro en la información que brindó. Entonces, por eso siempre hay que, lo que sí debe preguntar el reclutador es, oye, ¿cuál es tu expectativa? ¿Es antes de impuestos o después de impuestos? O algo que también el candidato debe mencionar, esta es mi expectativa, antes de impuestos o después de impuestos. Claro. Eso sí es como, yo creo que entre el debate que si el salario es, pues vamos a ver mejor, a ver, explícame cómo lo quieres, porque ahí es donde vienen los comentarios de las malas experiencias, pero esa mala experiencia se puede prevenir si somos claros, por ambos lados. Claro, exactamente. Entonces mi recomendación es siempre llevar en mente, bueno, mi salario cuánto está compuesto, o sea, si va incluido premio puntualidad, premio de asistencia, o sea, hagan un desglose, porque al final del día las empresas hacen un análisis para poder hacer una propuesta y dicen, oye, no, pues el candidato está pues muy por encima de mi salario, pero el candidato automáticamente se está descartando. Sí, cómo no. Por eso es que a veces dicen, no, es que le quedó el salario estaba muy bajo o estaba muy alto. Claro. Y ahí es donde es como esa parte se convierte. A ver, Nelia, ¿cómo influyen las redes sociales en un reclutamiento? O sea, sí es, me imagino que ahorita las redes sociales pues ya es un boom en todos los aspectos y en un reclutamiento yo creo que es bastante importante, ¿no? O sea, no sé si tenga que ver o tomarse en cuenta las redes sociales de algún candidato o qué onda, cómo. Las redes sociales hoy en día nos mueve a todo el mundo, sin lugar a dudas. Es algo que nos está moviendo hasta niños, ¿no? Entonces, sí, definitivamente una de las mejores alternativas, tanto para búsqueda de nuevos empleos como búsqueda de atracción de talento, en este caso candidatos. Claro. Sí, definitivamente son las redes sociales, que tenemos un LinkedIn, que pues tenemos por ejemplo, incluso páginas de Facebook, Twitter, hay varios medios también, páginas como UCC, que digo, dentro de las más antiguas todavía sí funcionan, ¿no? Sí. Existen varios medios de las redes sociales que funcionan, efectivamente sí funcionan. Y por ejemplo, cuando un candidato envía un currículum, o sea, el candidato, la información del candidato, que puede ser como en promedio que tenga, como por decir, una vigencia, puede ir de los 6 meses, hasta los 6 meses. ¿Por qué? Porque en 6 meses la tendencia es que a lo mejor ese candidato ya después de los 6 meses ya está trabajando. Claro. O sea, ya no es la misma experiencia. Puede variar, esa es la tendencia. No te voy a decir que es en todos los casos. Claro. Pero hay ocasiones en donde cuando ya son muy especializados, son puestos muy detallados, ahí sí, pues a lo mejor los cuidas así de que hay pocos, entonces los cuidas y pues hasta un año, dependiendo mucho de los perfiles. ¿Qué tal? Así que pues actualizarse, chicos, porque ya saben que su currículum, si es bueno, ahí se va a quedar hasta pues un buen ratito. O vale la pena también actualizarlo. Claro. ¿No? Entonces, si sabes qué empresa, te hago llegar mi currículum, vale la pena, esa inversioncita de tiempo. Exactamente. A ver, Nelia, digo, ya para ir finalizando nuestro programa, ¿nos puedes dar las redes sociales en donde te podemos contactar? Si alguien tiene alguna dudita, sin duda puede mandarle un mensajito a Nelia, decirle, oye, pues fíjate que tengo esta duda, a lo mejor no hicieron esa pregunta en el programa, a lo mejor no, pues me gustaría saber esto, lo otro. Digo, si quieres dar tus redes sociales aquí en el programa. Bueno, pues en LinkedIn, así tal cual es Nelia Garza, mi correo electrónico es neliagarza@hotmail, o neliagarza@gmail. También con todo gusto pues puedo responder esas preguntas. O incluso también las dudas que tengan y ya me las van canalizando. Claro. Si hay alguna duda que pues no comentamos, no mencionamos en el programa, con muchísimo gusto ustedes pueden ponerla en las redes sociales, cualquiera de las redes que ya ahorita mencioné.
y se las hacemos llegar directamente a la licenciada Nelia para que ella nos diga qué está pasando, que nos diga o que nos aclare algún punto que nosotros podamos, algún punto que tengamos ahí atoradillo, que digamos que hay alguna dudita o realmente pues no, algo que no se tocó en el tema. Pues muchas gracias, Nelia. Bien agradecida, la verdad, sí hubo muchos puntos en los que nosotros pues a veces no sabíamos, tenemos duda, no hemos preguntado o constantemente van saliendo, a veces tenemos duda, pero vas a una entrevista y surgen más dudas o surgen más inquietudes y pues en esta ocasión la entrevista, pues la verdad sí nos sirvió mucho. Ya para finalizar, una de las inquietudes que nos están haciendo llegar es qué tanto sirven las empresas como CompuTrabajo. Esos portales. Sí, exactamente. Son portales. Mira, CompuTrabajo sigue funcionando, OCC también. Digo, son como que de las más antiguas, pero aún sigue habiendo mucha gente que sí. Que sí vale la pena echársela como la vueltecita o el clavado a eso, pero también está LinkedIn, que es una red ya de un nivel un poco más elevado, más profesional. Pero sí, o sea, todavía están esas empresas. Todavía los reclutadores, los reclutadores echan la vueltecita y ahí es donde también claro, sí, aún están vigentes. Así que es bueno, como dijo Nelia, mantener el currículum actualizado en cada una de esas esas plataformas para que pues uno, han dado caso que te contacten. Imagínate que tienes el último trabajo hace año y medio y ya tuviste hasta 2 trabajos, pues no está nada actualizado y pues realmente ahí pues no, ¿verdad? Ya no va a ser, como quien dice, muy útil. Pero pues bueno, como les comentaba, muchísimas gracias, Nelia. Nos sirvió mucho esta plática. Espero que ustedes también, la verdad, hayan apuntado todos los tips, consejos. Y de igual manera, como les comentaba, dudas y más inquietudes, hacérnoslas llegar para hacérselas llegar aquí a la licenciada presente. Pues muchísimas gracias. De antemano, muchas gracias al licenciado Enrique Sánchez y Fernando Garza por la oportunidad. Nos vemos el próximo lunes, igual de 6 a 7 de la tarde en tu programa Conciencia. Gracias y buenas noches.